y lo va a hacer para nosotros en el día de hoy, con algunas cosas para ver. El Señor va a aclarar algunas cosas, lo venía diciendo con las palabras, lo va a establecer con los hechos, ¿sí? En la misión es necesario poder comprender cuál es la visión, cuál es el poder y cuál es mi rol. ¿Cuál es la visión? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder que va a actuar? ¿Y cuál es mi rol o mi tarea dentro de todo esto? Dice el versículo 6 de Hechos capítulo 1, si lo tienen allí. El Señor se había aparecido a ellos muchas veces con pruebas indubitables durante 40 días y les dijo que no se vayan de Jerusalén, que tenían que quedarse en Jerusalén porque recibirían algo muy importante que es el Espíritu Santo. Y hoy vamos a leerlo también juntos. Y dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y hasta acá nomás vamos a leer. ¿Qué pasaba con los discípulos del Señor? Yo creo que ellos consciente o inconscientemente tenían una expectativa sobre Cristo. Y le preguntan la pregunta de rigor: Señor, vos que estás acá, que moriste y que ahora fuiste crucificado y ahora resucitaste, con tal soberanía y tanto poder y todo, nadie puede negar que resucitaste como habías dicho. Ahora sí ¿qué? ¿Ahora vas a restaurar el reino de Israel? Y él les dice: no les toca, no le dice que no, dice: mira, no les toca saber ustedes ni la fecha, ni cuándo puntualmente esas cosas van a suceder. Casi que no le contesta. Y plantea otra cosa que ya había dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sucede algo muy, muy llamativo, que es que él le contesta algo que ellos no le habían preguntado. Él les contesta otra cosa. Es como que ellos le preguntan por una propuesta y él les contesta con otra. Y de alguna manera el Señor quería que ellos sacaran los ojos de eso y pongan los ojos en lo que les estaba diciendo. Y fíjense que ellos tenían una expectativa de las cosas. Quizás ellos pensaban: bueno, ¿cuál es la misión ahora? Bueno, la misión es restaurar al reino de Israel junto con el Señor. Y el Señor tenía otra visión, que es: no, van a ir, van a recibir poder por el Espíritu Santo, van a ser discípulos y yo voy a ascender al cielo. Y es necesario que Él ponga las verdaderas expectativas y establezca la visión de lo que habría de pasar. Y ellos, con esas expectativas que tenían, pensando que quizá podrían estar con el Señor y restaurar el reino de Israel, se quedan sin una cosa y sin la otra. Y cuando ellos están mirando al cielo y lo ven al Señor ascender y la nube en la cual Él va entrando y lo ven ir, se aparecen dos personas, 2 hombres con vestiduras blancas y le dice: varones galileos, ¿qué están mirando? Y es obvio lo que estaban mirando. ¿Qué van a estar mirando? Van a estar mirando al Señor. Si estuvo con ellos estos 3 años, ¿cómo no van a estar mirando al Señor? Están mirando al Señor, pero sin embargo ellos no son insensibles a los hombres galileos, sino que le dicen: miren, yo sé que ustedes tenían 2 expectativas, que era estar con el Señor y restaurar el reino de Israel, pero quiero decirles acerca de la primera, de estar con el Señor, que el Señor, así como le habéis visto ir, también va a regresar. Y creo que es una conducta necesaria del Señor
que no solamente fue en ese tiempo, sino que es para nosotros en el día de hoy. Muchas veces en las iglesias la gente tiene distintas expectativas. Y también se tiene distintas expectativas de lo que eso debe ser la obra de Dios. Cuando somos chicos, ¿por qué venimos a la iglesia? Y venimos porque están nuestros amigos. Y después uno va creciendo y también quiere venir a la iglesia y a veces se quiere bautizar. Yo conozco muchos casos donde la gente se quiere bautizar para lograr tocar un instrumento en la reunión. Hay distintas expectativas y ninguna es verdaderamente la expectativa, ¿no?, que deberíamos tener. Otros se encuentran en un lugar sano donde quieren que sus hijos se críen, entonces llevan los chicos para que se diviertan y quieren que ellos se diviertan y crezcan en un lugar sano. Tampoco es la visión. No quita que también pueda suceder, pero no es la visión. Muchas personas quieren encontrar una empresa a la cual dedicar su vida y bueno, una iglesia. Entonces vengo a la iglesia y yo que sé colocar el cielo raso, voy y lo coloco, me ofrezco, sé hacer trabajo manual y me ofrezco y lo hago y también es para mí decirlo un pasatiempo, pero no es la visión. Y hay muchos motivos o motores por los cuales uno se acerca a la iglesia o viene a la congregación y se acerca a la obra de Dios, pero ninguno es la visión. Ahora, también hay expectativas que cristianos ponen sobre la obra de Dios. ¿Qué es lo que la obra de Dios debe ser? Y muchos creen que la obra de Dios debe ser poder instalar el reino del Señor en la tierra y poder hacer justicia social. Que las personas que menos tienen sean las que tengan, que las personas que no tienen respuesta de parte del Estado, la iglesia sea las que les haga el reclamo, que la iglesia empodere a tal que está desempoderado y que la iglesia tiene que ser la gente que reclama. Y esa no es la expectativa que deben tener, no es la visión. Otra persona dice que la iglesia debe ser los que traen la alegría a la vida y decirte que tu vida no está tan mal, pero podría estar mucho mejor cuando tengas a Jesús. Y esa tampoco es la visión. Nosotros, al igual que los apóstoles, también tenemos visiones incorrectas y nos acercamos. Nada más que lo que sucede en el camino es que viniendo con motivos quizás incorrectos, el Señor nos transforma en el medio y entendemos el motivo correcto. Y entendemos la visión. El Señor nos mira con ternura y en el camino las cosas se reconfiguran y se establecen. Y muchas veces en el camino, por oír, por estar en este lugar, nos damos cuenta de decir, mira, yo venía por esto, pero en verdad debería venir por lo otro. Porque la visión de la iglesia es esta. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones y ser testigos en el poder del Espíritu, ir por todos lados. Dice en Jerusalén, en Judea, que era la región, en Samaria, que era la región vecina, y hasta lo último de la tierra. Esa es la visión. Sin embargo, hay motivos incorrectos y hay visiones incorrectas y el Señor es paciente con nosotros y muchas veces en el camino las vamos cambiando. Muchas veces hay algún hermano que nos dice, miren, acá las cosas son así. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros viniendo con nuestro motivo incorrecto, muchas veces queremos que ese motivo se desarrolle en la casa de Dios. Por ejemplo, yo traigo a mi hijo y yo quiero que él se divierta. Entonces lo traigo porque es un lugar sano, hay gente sana, vengo acá y quiero que él se divierta. Y después mi hijo quiere hacer tal o cual cosa en la iglesia y como que tiene que ser todo a gusto de él, de lo que él quiera para que se divierta, para que no se ponga mal. Y yo sé que los hermanos lo van a comprender, lo van a querer, pero la iglesia no es para eso. Entonces uno de los hermanos responsables quizás me lo aclara y yo lo entiendo. Y quizás nosotros vinimos con muchos motivos o teníamos visiones, pero ¿qué hace el Señor? ¿Se acuerda de que somos polvo? ¿Qué hace el Señor? Nos cambia el corazón. Nos cambia el corazón. Por supuesto que tiene consideración, por supuesto que tiene compasión, somos la obra de sus manos y el Señor nos cambia el corazón. ¿Cuál es la visión que la obra debe tener? Predicar el Evangelio, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Y hay cosas que se deben relegar y postergar en pos de esa visión. En el poder del Espíritu Santo, ser testigos en esta ciudad, en este contorno, en el contorno vecino, y así hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasa con nosotros? El Señor nos cambia el corazón. Muchos de nosotros hemos aprendido en la marcha, y nosotros tratamos de predicar el Evangelio, y nosotros predicamos el Evangelio, por ejemplo,
hoy no han venido, pero le predicamos el Evangelio a Brenda y a Richard, ¿no? Le predicamos el Evangelio y ella se acerca y después se acerca a Richard con el nene y viene el nene y vino ella es la prima de Nico y nosotros sabíamos que era la prima de Nico, entonces vino y la recibimos y ella contó un poco de su vida y la ayudamos, después vino Richard y ambos aceptaron a Cristo, decidieron que se deberían casar, se casaron y ahora el nene se cría en las cosas de Dios en una casa que predica la palabra de Dios y trata de vivir conforme a la palabra de Dios. Y el Señor nos cambia el corazón, decimos, ahora en vez de ir a buscar a Brenda y a Richard, tendríamos que ir junto con Brenda y Richard a buscar a otros. Y vamos a buscar a Mariano y a Ivana. Y vamos a buscar a Mariano y Ivana y viene Ivana con la nena y empieza a venir, también viene con Pati y después viene también Mariano y le predicamos a Mariano y Mariano cree en el Señor y entiende que se debería bautizar y entiende que debería casarse y ambos lo hacen y nosotros esto nos cambia el corazón y de repente no es que le tenemos que decir Señor yo no quiero hacer más lo otro, quiero hacer esto, nos empieza a dar placer hacer las cosas que el Señor quería y el Señor lo hace así en su misericordia. Este es el camino más amable. Muchas veces no optamos por el camino más amable, no lo queremos entender. Pero el Señor configura la visión por su fidelidad. Él es fiel a sí mismo, fiel a su palabra, y esta es la visión, y esto es lo que nos encomendó. Y por todo el mundo predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que Él nos enseñó, y conformándonos y confortándonos con su poder, prometiéndonos la presencia suya. Y esta es la visión. Y la pregunta en esta noche, la primera pregunta es, ¿cuáles son mis expectativas al acercarme a la casa de Dios? ¿Cuáles son mis expectativas personales? Quizá cuáles son mis motivos. ¿Por qué me acerco? ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago por el motivo correcto? ¿Cambió Dios mi corazón para amar lo que Él ama? Y número 2, ¿cuáles son mis expectativas de la obra de Dios? ¿Qué es lo que la obra de Dios debe ser? ¿Coincide con lo que dice la Biblia? ¿Ha cambiado Dios mi corazón? El corazón de ellos estaba por ser transformado, ellos serían siervos de Dios. Pero número 1, el Señor tenía que colocar las cosas en su lugar. Ni voy a restaurar el reino, ni me voy a quedar con ustedes. Voy a ascender al cielo y ustedes van a ir por todo el mundo. Número 2, tenemos que saber no solamente cuál es la visión, sino dónde está el poder. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, la visión ya la sabemos. Debemos ser testigos en el poder del Espíritu, por todos lados, y extendernos lo más que podamos. Eso se debe poner en primer lugar, y todo lo demás se debe postergar en pos de eso. ¿Lo entendimos? Número 2, ¿dónde está el poder? El poder va a ser el poder de Dios. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Nosotros entendemos que Dios el Padre está sobre todo, sobre nosotros, sobre el mundo, sobre la creación. Dios el Padre está sobre todo. Cristo, Jesús, es Dios con nosotros y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Dios el Padre, Dios sobre nosotros. Dios el Hijo, Dios con nosotros. Dios Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, dice la palabra de Dios. Y es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, por el cual usted y yo podemos hacer las cosas que agradan a Dios. Espíritu sin el cual no podríamos hacer las cosas que agradan a Dios. Espíritu sin el cual no podríamos agradarle. Dice que este espíritu da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Nos da la seguridad de salvación. La presencia de Dios mismo en nosotros, el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu, que somos suyos. Este espíritu es el que nos guía a toda verdad, es el que nos da incertidumbre y es el que nos guía y nos guía siempre a su palabra, y en conocerle está la verdadera paz y la verdadera certeza. Es el espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad y dice que a este cuerpo de muerte, que siempre obedece naturalmente al pecado, lo vivifica y lo hace poder obedecer a la justicia de Dios. Es el Espíritu que nos guía en nuestras decisiones. Cuando nosotros hemos pedido a Dios y hemos orado por su guía, nos da incertidumbre, nos quita la paz, o nos da paz y nos da tranquilidad, y confirmando las cosas por las cuales hemos preguntado. Es el Señor actuando no
con nosotros, ni sobre nosotros, sino actuando en nosotros. ¿Y cuándo recibimos ese Espíritu? Cuando nosotros fuimos a la cruz de Cristo confesando nuestros pecados, renunciando a nuestra vida y queriendo empezar una nueva vida en Él. Él nos da su Espíritu. Dice que es el sello de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación, de que fuimos sacados del reino de las tinieblas y fuimos establecidos en el reino de su Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Ese es el Espíritu de Dios. Y nosotros debemos hacer la obra, y esto que Él nos encomendó, de ser testigos. ¿En qué poder? En el poder del Espíritu Santo. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y finalmente, para concretarlo, el Espíritu Santo es el que hace la obra de Dios en nosotros. Toda obra que nosotros podamos hacer para Él es una obra que hace el Espíritu Santo. Nosotros, por así decirlo, somos canales, somos medios, somos instrumentos, somos envases, si quiere decirlo, pero Dios hace su obra a través nuestro, no la hacemos nosotros. Entonces es fundamental conocer dónde está el poder. No está en mí. El poder está en Dios. Y el poder está en su Espíritu Santo. Cada vez que yo voy a hacer algo, debo ponerme en oración pidiéndole a Dios que obre con poder y que haga su obra espiritual. Una obra espiritual que al humano, al hombre y a la mujer le es imposible hacer, no la pueden hacer. ¿Se acuerdan? Moisés delante de Faraón hacía las señales, hacía los prodigios y los hombres lo querían imitar y hacían una cosa, hacían la otra. Es imposible de imitar. No se puede imitar, no se puede ni siquiera acercar. La obra de Dios la hace Dios. Nosotros podemos ponernos en su mano simplemente para hacer un instrumento o un canal, pero nada más. Fíjense que le dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, así que dice, vengan, no. ¿Qué dice? Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todo lo hace Dios. Dios nos envía, Dios hace la obra y la gloria es para Él. Dios es todo en nosotros y nosotros nuestra parte es ser utilizados por Él. Y la primera pregunta era cuáles eran nuestros motores para venir a la casa de Dios, cuáles son nuestras expectativas acerca de la obra de Dios y cuáles deben ser. Y la pregunta número 2 es ¿quién hace verdaderamente la obra en mi vida? ¿En dónde está el poder? Y si confesamos con la palabra de Dios que el poder está en su Espíritu y Él hace la obra, yo le hago una pregunta. A la hora de servir a Dios, en tarea que sea, en cualquiera, ¿dependemos de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo y cuánto tiempo pasamos pidiéndole a Dios que haga? Yo creo que sería el gran secreto. Yo creo que si hay alguna cosa para anhelar para nuestra iglesia, que sea una iglesia poderosa, poderosa en oración. ¿Por qué? Porque ora. Muchas veces toda nuestra inversión está en hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y terminamos fatigados, terminamos frustrados, terminamos enojados, porque no vamos a la fuente del poder. En vez de pedirle a Dios que Él obre. Y el Señor no solamente que obra, sino que también nos guía y nos dice, mira, de todo este esfuerzo que hacías, yo te pido la mitad. Déjame a mí obrar. Déjame a mí decidir. Déjame a mí hacer. Pero ¿cuánto dependés de mí y cuánta la obra la haces vos? Porque si Dios es el Dios de la obra y la obra se hace por el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces nuestro servicio debe ser de una manera. Yo veo que ponen predicaciones muy lindas en las redes y comparten un texto y está buenísimo. Y yo pregunto, ¿también aparte de eso oran por el impacto que eso va a tener? Antes de hacerlo, le piden a Dios, Dios te pido que actúes por esto. Me encantaría que puedas obrar tu poder. Muchas veces me gusta orar así, me des el privilegio de ser tu instrumento, de ser un instrumento donde puedas obrar. Pero yo creo que el tiempo que nosotros dedicamos a pedirle a Dios que haga su obra y el tiempo que dedicamos a hacer su obra deben ser tiempos verdaderamente a considerar si nosotros queremos hacer la obra como Él quiere que la hagamos. Y si queremos hacer la obra con poder debemos depender de Él, porque el poder es por su Espíritu Santo. Esa es la obra que a Él le agrada. Número 1, entendimos cuáles deben ser las expectativas, cuál es la visión. Número 2, dónde está el poder. Número 3, debemos comprender cuál es nuestra tarea. Y dice,
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, este es el versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ustedes dicen, miren, para ser testigo en Jerusalén, en Judea, en el entorno, en Samaria, el entorno vecino, y hasta lo último de la tierra, de veras debería ser una persona muy capaz. Y la respuesta es no. Porque dice, ¿qué tenemos que ser nosotros? ¿Qué quiere el Señor que seamos nosotros? Maestros, dioses, superpoderosos, gente elocuente. ¿Qué debemos ser? ¿Qué dice la palabra? Debemos ser testigos. ¿Y cuál es la tarea de un testigo? ¿Lo podemos decir entre nosotros? ¿Cuál es la tarea de un testigo? ¿Decir qué cosa? Contar lo que vio, contar lo que sucedió. Y el Señor nos está pidiendo eso, ser testigos. Fíjense que es realmente llamativo el término, porque el Señor no nos pide una gran obra, simplemente nos pide ser testigos. Lo que hemos visto y oído, lo que ha sucedido en nuestra vida, lo que ha sucedido en otras vidas, ser testigos. Y fíjense cómo nuestro personaje y nuestro protagonismo es acotado y la dependencia del Señor tiene que ser muchísimo mayor. Porque nosotros ¿qué somos? Vasos de barro. Y Él es el Dios santo, majestuoso, que ha hecho su obra a través de los siglos. ¿Qué tenemos que ser? Testigos. Pero si yo soy testigo y no hago todo, entonces la gente no va a creer. Ponete en las manos de Dios, dobla tus rodillas en tu pieza en oración, pedile a Dios que obre en tu vida, decirle que querés ser utilizado con gran poder, decirle que su espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio. Andá y sé testigo, a ver lo que pasa. Y pedile a Dios que su espíritu no solamente obre en tu declaración y tu testimonio, su espíritu obre en vos a la hora de dejar el pecado. Que no sea en tu esfuerzo, que sea por el Espíritu de Dios. Y el Señor hace que puedas limpiar tu camino y tu predicación y tu testimonio va a ser con autoridad. Y la gente va a ver tus obras, tus buenas obras, y la gente va a temer. ¿Qué es temer? Va a creer verdaderamente, este es un hijo de Dios, este evangelio que me predican, es verdad. Y hermanos, las posibilidades son infinitas cuando nosotros creemos más en ponernos en la mano de Dios que en lo que debemos hacer. Y hay muchas maneras. Somos unos mal acostumbrados en el buen sentido de la palabra y ustedes me van a entender. Nosotros estamos acostumbrados a abrir la puerta y que la gente entre. Esto en la mayoría de las iglesias no pasa. Las estrategias son, como dijimos, infinitas. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Comienza el año. Termina un año, comienza otro. Y yo me compro los almanaques, los calendarios y los quiero repartir en mi trabajo y voy a ponerlo de mi bolsillo, voy a ir a testificar y dándole esto y decir, mirá, hermano, yo soy hijo de Dios, creo en Dios, Él es mi Salvador, tenía una vida, me rendí a los pies de la cruz, ahora tengo otra, Él me transformó y yo de todo mi corazón les quiero dar esto, pero esto no va a salvar su vida la va a salvar tener un encuentro verdadero con Jesucristo. Conozcan esto y por favor piensen en su eternidad. Repartan la buena semilla dependiendo en el poder de Dios. Repartan los calendarios y a ver qué sucede. Y a ver qué sucede. Hermanos, queremos predicarle a personas. Yo tengo a mis primas que están alejadas del camino de Dios. Una y otra. Oro por ellas, oro por sus esposos, oro por mi sobrino. Oro por muchos de sus amigos que ellos siempre traen y se juntan abajo de mi casa. Y oro por ellos. Y usted me debería creer que yo me los encuentro en la calle. Me los encuentro en la calle. Y el Señor hace que me los encuentre. Yo le digo gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Cuando nos ponemos en las manos del Señor y dependemos de Él en oración, las posibilidades son infinitas. Podríamos hacer un cumpleaños. Ahora estamos en diciembre. No sé, se viene el cumpleaños de mi hermano, 28 de diciembre. ¿Y qué hacemos? Decirle, mirá, festejalo acá. Invita a tus amigos acá. Y todos nos ponemos en oración a orar para que el Señor obre con poder en medio de estas personas. Vienen los invitados, nos acercamos y les predicamos el Evangelio y hermanos, a ver qué sucede. Se dan cuenta que el Evangelio, cuando trazamos bien la misión de la iglesia, cuando trazamos bien dónde está el poder y trazamos bien cuál es nuestra tarea, las posibilidades son infinitas en el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que es el gran secreto. Y yo creo que es lo que más una iglesia puede anhelar. El poder del Espíritu Santo.
Ellos tuvieron una vivencia única en este tiempo, van a ver que después van a recibir el Espíritu Santo de una manera que no se volvió a repetir. Es un tiempo especial, como decimos siempre, no trazamos doctrina ni la enseñanza de lo que sucede en este tiempo porque este tiempo es muy especial. Hermanos, pero hay principios que se conservan hasta hoy. Depender del Señor. ¿Y qué podemos anhelar sino ser una iglesia poderosa? A la hora de orar por las personas que no le tienen, oramos, hermanos. Yo no conozco muchas asambleas, pero los hermanos libres somos unos mentirosos bárbaros. Estamos acá dirigiendo la reunión de oración. Antes que termine, te quiero pedir oración por mi sobrino que tiene tu mamá. Sí, vamos a estar orando. ¿Cuándo oramos? Nunca oramos. Vamos, le decimos, sí, yo estuve orando, y al final no estuvimos orando. No pasó nada. Ah, sí, no, la actividad es el miércoles. Ah, vamos a estar orando. Y al final no oramos nada. Digan la verdad, hermano, digan la verdad. Oh, ¿cómo te va? Yo estuve orando. Oramos de verdad, hermano. Nuestra cama tiene un almohadón ahí para que nos arrodillemos. ¿Hay testimonio de eso? ¿Vemos el poder de Dios? ¿O sabes qué decimos a Dios? Mira, yo el poder, la oración yo no. Yo puedo hacer, tengo este tiempo. Bueno, entonces no entendiste nada. Dios se quiere manifestar. Dios quiere testigos. ¿Para qué? Para hacer su obra. Oramos por las personas que no creen. Oramos por el gobierno, como tenemos que orar por nuestras autoridades. Los respetamos como hijos de Dios. Oramos por nuestros pastores. Oramos por la iglesia. Oramos por los enfermos. Oramos por nosotros. Y esas cosas que queremos que sucedan y que van a suceder en el poder de Dios. ¿Por quién va a ser? ¿Por nuestra capacidad? ¿Por las cosas que hacemos cuando entramos detrás de esa puerta de vidrio? Hermanos, si no doblamos nuestras rodillas somos como una fuente que se seca, como una raíz que se seca, como una planta que se seca. Pero cuando nosotros confiamos en el poder de Dios y hacemos la obra que Él quiere, como Él quiere, las posibilidades son infinitas. El Señor nos ha cambiado el corazón. Bien decía Guillermo, la verdad, por supuesto que en este lugar tenemos mucha comodidad y en el Buen Pastor muchísimo más. Y oramos al Señor para que Él haga su voluntad y haga su obra. Y como siempre oramos, a mí me encantaría quedarme en este lugar. Oro al Señor por eso, no voy a orar por lo que no quiero. Pero eso, ¿por quién se puede llegar a solucionar? ¿Por nosotros? ¿Oramos por eso? ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel en Egipto tenía que salir. ¿Por quién se fue? ¿Por la elocuencia de Moisés? ¿Por quién salió? ¿Por quién vinieron las plagas? ¿Por quién cruzaron el mar en seco? ¿Por nosotros, hermano? ¿Por ellos mismos? ¿Por el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando donde nosotros no estamos? ¿Por quién pasan las cosas? Y nosotros, el Señor nos ha cambiado el corazón y nos ha permitido gustar, querida iglesia. La vida y la misión están en rescatar las almas que se están perdiendo, en los niños que tienen los padres que se congregan y les van a enseñar la palabra de Dios, en las personas que pasan de muerte a vida, en las familias que se reconcilian, en las personas que estaban en adicciones y ya no están, en las personas que estaban en soledad y ya no están y tienen una familia. El Señor nos ha permitido gustar y ver que esta es la misión. No nos hace falta que nos convenzan. Y esto puede pasar aquí y puede pasar en cualquier lugar. Puede pasar en cualquier lugar. Pero hermanos, yo le pregunto si le hacemos las cosas en el poder de Dios. En este tiempo especial vamos a leer muchísimo más. Y vamos a ver que estas personas vivieron cosas maravillosas. Pero ¿saben dónde fueron en los textos que siguen? ¿Dónde se reunieron después de esto? Se reunieron en el aposento alto a orar. Los 11 que habían quedado con María, la madre de Jesús, y perseveraban en la oración. ¿Queremos que se sanen nuestros enfermos? ¿Por quién va a ser? ¿Por nosotros? Por el poder de Dios que cambia los diagnósticos, que hace que salgan otras cosas en las tomografías, hermanos. ¿Por quién se van a salvar nuestros familiares? ¿Por nosotros? Hermanos, hay un compromiso, hay un almohadón, hay una cama y están los pies de la cama para doblar las rodillas y decir, Señor, hoy salgo en el poder del Espíritu Santo. No adoramos al Espíritu Santo, no le oramos al Espíritu Santo, pero es nuestro ayudador,
que el Señor puso. ¿Queremos hacer su obra? ¿Quisiéramos ser fieles a Él? Que así sea. Querido Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, gracias porque nos has permitido gustar lo que es verdaderamente ser testigos y el poder de las cosas que vos podés hacer, Señor. Podés transformar al más pecador, darle una nueva vida y tu perdón, poner un corazón de carne en donde había un corazón de piedra. Señor, podés hacer que vuelvan las personas que están alejadas. Podés realmente cambiar el entendimiento. Señor, podés ayudar y bendecir esta nación, ayudarnos a tener un buen testimonio delante de las autoridades. Podés bendecir a nuestros pastores, los podrás librar de sus aflicciones. Podés hacer incluso que nos quedemos en este local, en estas instalaciones. Podés hacerlo todo. Podías hacer que Abraham mate a Isaac e incluso resucitarlo. Podías hacer que Sara pueda concebir a la edad que tenía. Señor, ¿qué no podés hacer? ¿Qué es imposible, Señor? Podés sanar a nuestros enfermos, podés sanar a Claudia, Señor. Señor, podés bendecir nuestra vida, podés limpiar nuestro camino con tu poder, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de ti. Señor, las puertas de la oración están abiertas para clamar a ti, para confiar en ti, para ser guiados por ti, Señor. Pongas en nuestros corazones el siguiente paso en nuestra vida, que es ser una iglesia poderosa en oración. Señor, nos has permitido pasar distintas aflicciones y tribulaciones, Señor. Nos deberían alcanzar para poder comprender que el mensaje es urgente. Señor, queremos ser una iglesia fiel a ti. Gozarnos como nos gozamos, muchísimo más. Y ser una iglesia poderosa en tus manos. Rogamos por este mensaje, Señor, que pueda caer en tierra fértil. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una frase dice así: queremos ser un pueblo que, entendiendo la visión, pida a Dios el poder y se dedique a hacer lo que tiene que hacer, dejando que Dios haga lo suyo. La leo de nuevo. Queremos ser un pueblo que, entendiendo la visión, ruegue a Dios el poder y se dedique a hacer solamente lo que tiene que hacer, dejando que Dios haga lo suyo. Que el Señor nos bendiga.